a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y vamos a echar un vistazo al futuro, ya que nuestro amigo Jeff Corden se ha dedicado pues en las últimas horas, los últimos días a sacar información bastante jugosa sobre lo que será el futuro de Microsoft, el futuro de Xbox Game Studios, que tiene una línea de videojuegos espectacular para los próximos años. Se habla de que ahora mismo todo lo que hay presentado representa un tercio de los juegos que están en desarrollo del total. O sea, estamos hablando que tenemos una cantidad infame, inmensa de videojuegos presentadas ahora mismo, y resulta que todo eso nada más que representa una tercera parte de lo que se tienen guardado, y eso no significa que esa tercera parte sea básicamente si sumamos todo lo que falta por anunciar, no significa que eso sea toda la generación, solamente estamos hablando de lo que se está trabajando ahora mismo. Ahora andamos un poco las palabras de Jeff Corden al respecto de eso, y por supuesto tenemos que hablar de Obsidian en primer lugar, porque es lo que nos están ofreciendo información la mar de detallada. En este caso, ¿cuál es el videojuego de Obsidian que seguramente muchos están babeando por ver? Sí, algunos dirán el Outer Worlds 2, pero bueno, para ese videojuego seguramente queda mucho. Algunos dirán el Grounded, que como tal ya hay ganas de que el juego salga al completo, de que ya deje de ser un Early Access, pero no, estamos hablando del Avowed. El Avowed, ese videojuego que bebe lo que es el universo de Pillars of Eternity, videojuego presentado en el año 2020, el año pasado. Lo presentaron durante el verano, ¿de acuerdo? En esa presentación que, bueno, muchos dijeron que fue una presentación muy mala, no sé qué, no sé cuánto, en fin, yo creo que la presentación dejó mucho lugar a la decepción, porque nos prometían que nos iban a enseñar un montonazo de cosas y realmente vimos muchos nombres, pero realmente vimos muy poco de esos videojuegos. Fue una presentación un tanto imprudente. Sin embargo, los títulos presentados son títulos muy potentes, muy poderosos, son títulos que es que se nos van a hacer la boca agua, y nos acordaremos de aquella presentación cuando pasen unos años. Veremos aquella presentación ya con nuestros ojos y diremos: hostia, en verdad en esa presentación, madre mía lo que nos estaban dejando caer, madre mía lo que nos estaban dejando caer en esa presentación. Lo malo de todo aquello fue el planteamiento en sí mismo, pero bueno, caso Avowed, videojuego que muchos lo tienen como un poco ese sustituto, ese placebo a la espera de que salga el nuevo Elder Scrolls 6, que como tal está anunciado, parece que ya ha entrado en la preproducción, parece que el videojuego ya se está haciendo como tal. Sin embargo, todavía nos quedarían unos buenos añitos para disfrutar de ese videojuego. Se estima que podría ser como muy temprano, finales 2024, podría ser lo más temprano que saldría ese Elder Scrolls 6, así que apuntad al 2025. O sea, yo no tendría mucha prisa por jugar a ese videojuego, siendo realista, ¿de acuerdo? Eso sí, Bethesda, tened en cuenta que también está a punto de ofrecernos el Starfield y el Redfall y otros muchos videojuegos, así que como tal, aburrir no nos vamos a aburrir, pero esta Avowed podría ocupar ese hueco de ese estilo de juego, de lo que son así mundos abiertos con ese toque medieval, fantasía, magia. Pues de todo eso han salido nuevos detalles, y es que, por ejemplo, lo que es ese agravio comparativo Avowed Elder Scrolls no sería tan comparativo en el sentido de la ambientación. Me explico. En Elder Scrolls la ambientación es como un poco más oscura, como un poco más, precisamente eso, más turbia en cierto sentido, ¿no? Y en el caso de Avowed, lo que han dicho en este caso Jeff Corden en Windows Central, que ha sacado una cantidad de datos espectacular, lo que ha dicho es que será un poco más alegre, más viva, que será un poco, nos recordará un poco a lo que es el Outer Worlds, también de la propia Obsidian, y en ese sentido mola en ese sentido un poco lo que es el sello de Obsidian, un poco ese mundo un poco más alegre y todo eso, que evidentemente tendrá pues sus zonas oscuras, sus zonas un poco más tenues, sus zonas un poco más, vamos a decir, de los malos, vamos a decir la zona donde están los malos malotes, eso, habrá sitios así, pero que como tal el juego va a ser un poco más alegre que un Skyrim, en ese sentido, ¿no? Un poco, también acordaros, quienes seáis fan de Fallout, cuando jugabais al Fallout New Vegas, ahí había como cierta alegría
alegría más en el ambiente. Siendo un ambiente apocalíptico, era como un juego un tanto más alegre en ese aspecto, ¿no? Pues un poco ese es el toque que tendría. Así que eso le gustará a unos más, a otros menos, pero bueno, yo lo dejo caer por aquí, que es la información que hay. Más detalles sobre todo esto es que también, precisamente, como veíamos en una de las pocas imágenes que nos han dado de la BioWare, es precisamente que podrías usar lo que son las dos manos en el videojuego, que como tal, pues en una mano te podrías poner la espada, en la otra mano un escudo, o en las dos manos armas, o en una mano para hacer magia y la otra con una espada, como por ejemplo vimos en esas imágenes el año pasado, que nos dejaban caer, pues eso. Aclarar una cosa sobre esas imágenes, una cosita sobre esas imágenes, como tal, no representan el motor gráfico del videojuego, nada de eso, no lo representan para nada. Esa imagen literalmente es una CGI, no tiene más, no es representativa de absolutamente nada del motor gráfico, simplemente es para que nos hagamos una idea de cómo será la ambientación, de qué será lo que veremos, será incluso mejor de lo que estamos viendo seguramente, así que en ese sentido no la toméis como nada más que lo que es el estilo de ambientación, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo dicho, tendrías manejo de las dos manos para hacer diferentes cosas y tal, la perspectiva sería primera persona, eso lleva intentando dejarse claro mucho tiempo, pero es verdad que siempre queda la cosilla de ¿será como Skyrim que puedes alternar primera y tercera persona? No va a entrar Obsidian en ese juego, al menos por lo que parece, ¿de acuerdo? Si más adelante cambiasen de opinión, pues eso ya no se sabe, el juego va a ser en primera persona, ¿vale? Y luego tendría otro punto bastante interesante, y es que se ha hablado mucho del mundo abierto que tendría a BioWare, y como tal se viene hablando de que como tal no sería típico mundo abierto de que vas de un punto a otro de una manera natural, sino que en este caso podría asemejarse más a algo tipo Monster Hunter, que serían grandes zonas amplias en las que te irían moviendo y por supuesto tendrías un eje central, tendrías una zona céntrica donde conectarías con los diferentes mundos, pero como tal, insisto, eso no está confirmado, es decir, es lo que se está hablando, es lo que parece que puede acabar siendo el videojuego como tal. Eso no diría que no serían grandes zonas amplias donde moverte y todo eso, sencillamente que el concepto no sería un mundo 100% orgánico de dar vueltas sobre un mismo sitio, que como tal es más o menos lo que podemos esperar entre comillas del Starfield, ¿de acuerdo? Que no será un solo mundo abierto con todo eso, no, sino que habrá grandísimas zonas en las que te vayas moviendo. Eso es lo que se está hablando, pero bueno, ya veremos eso hasta dónde llega, ¿vale? Eso por una parte, no está confirmado. Bien es cierto que lo que sí se está diciendo es que las físicas de ese mundo van a ser espectaculares, que por ejemplo, lo que son murallas y ese tipo de cosas, edificios, puedes quemarlos al completo, puedes derrumbarlos incluso. No va a ser en todo el escenario, no va a ser un escenario completamente destructible, pero sí es verdad que en el apartado de físicas en este videojuego vamos a ver un avance bastante interesante, y es que Obsidian ahora, sabéis con lo que cuenta, con mucha pasta de Microsoft, que sí, que Microsoft la tienen como el diablo, Microsoft va a comerse a toda la industria y va a hacer un mal infinito por los videojuegos, y sin embargo Obsidian va a ofrecer todo aquello que Obsidian lleva mucho tiempo queriendo ofrecer. Y esta clase de cosas, esta clase de mecánica de las que estamos hablando y esta clase de progresos van a ser gracias al aporte de Microsoft para que puedan ser un poco más ambiciosos en sus videojuegos. Y con esta BioWare la idea es que el agua incluso tenga su propia física, que incluso puedas nadar por cualquier parte de lo que es el mapa y todo eso, y se va a ver, insisto, espectacular. Pero bueno, aparte de todo eso, se viene hablando mucho de lo que es la fecha. Se ha interpretado que el videojuego no va a salir hasta 2024 como mínimo. Y realmente no es así, evidentemente yo quiero dejar nuevamente un mensaje por este lado. Venid y sentaros. El tiempo pasa. Es que veo a mucha gente obcecada en decir que es que el videojuego va a tardar mucho en salir, que es que los videojuegos de Xbox, hay muchos juegos anunciados, pero van a tardar mucho en salir. Hombre, ¿y qué te crees que va a pasar con el Wolverine? ¿Qué te crees que va a pasar con el Spider-Man? ¿Qué te crees que va a pasar con esos videojuegos? ¿No van a tardar en salir? ¿Qué te crees que va a pasar con el Metroid Prime 4? ¿Qué te crees que va a pasar con esos videojuegos? ¿Que no van a tardar en salir? Claro que van a tardar en salir, pero el tiempo corre y el plantel de videojuegos sigue estando ahí. El plantel de videojuegos no se ha movido del sitio, pero bueno, lo dicho, que el tiempo pasa, que el Starfield hace unos meses nos estaban diciendo que para esos
caso queda muchísimo, que queda un año y medio como tal. Pues bueno, ya ha pasado ese medio año, ya nos queda un añito para disfrutar del Starfield. De hecho, hace casi un año que salieron estas consolas, la Xbox Series y la PlayStation 5. ¿Habéis visto lo rápido que ha pasado el tiempo? Pues con los videojuegos va a pasar lo mismo, cuando menos os deis cuenta, ahí van a estar esos videojuegos. Pero bueno, lo dicho, Abowed como tal no necesariamente se va a ir a 2024. De hecho, la fuente de toda esta información de la Abowed, Jeff Gordon, ha dicho lo siguiente, que ha aclarado el uso de la palabra preproducción porque algunas personas están asumiendo que significa en fase de planificación sin leer, que la gente no está leyendo bien sus palabras o no la quiere leer como las dice. Pero bueno, que el videojuego como tal ya habría pasado esa fase de la preproducción, que como tal ya estaría prácticamente en la producción final del videojuego. Pero vamos un poco con eso. Dice, tiene contenido reproducible, etcétera, pero no estoy seguro de que esté en un estado comercializable todavía y por eso no lo hemos visto. Creo que la ventana 2023, según Jeff Grubb, tiene sentido. O sea, básicamente no le quita ninguna razón a Jeff Grubb en este caso, que hablaba de 2023, que también nos ha hablado Crovile. Y lo han hablado 20.000 insiders de esta industria, pero de acuerdo, lo dicho, si queréis esperar y decir que se va a 2024, no te preocupes, que en 2023 el problema que tiene Microsoft es una sobresaturación de videojuegos espectacular. Que uno se vaya para 2024, hacedme caso, no va a ser especialmente un problema, pero bueno, a este Abowed le hay bastantes ganas, así que seguramente para muchos sería un verdadero drama. Aún así, lo dicho, el tiempo pasa, los videojuegos acabarán llegando, pero bueno, se habla mucho de la cancelación de alguno de estos videojuegos, pero eso de momento no va a suceder. Pero lo que dice sobre Abowed como tal es que tiene contenido reproducible, es decir, ya hay algo que tú le puedes enseñar al público, ya hay, como quien dice, un muñecote jugando, es decir, hay escenarios, hay universo, es decir, ya está creado lo que es el universo, lo que es la base de Abowed ya existe, el videojuego está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que quizá las imágenes estén todavía en lo que yo llamo la fase brute. La fase del brute en su momento, que ya hablamos con Halo Infinite, que como tal el juego no se veía mal, lo que pasa que eso era muy imprudente sacarlo en ese momento, pues Abowed seguramente esté en ese punto particular, y teniendo en cuenta Halo Infinite se muestra y se tiene que retrasar un año precisamente por eso, pues con Abowed calculad que 3/4 de lo mismo, seguramente le queda al juego un año y medio, cosita así, para poder ser lanzado el videojuego como tal. Así que lo dicho, entramos en el cálculo de 2023 perfectamente. Y digo fase bruta, insisto, en el sentido de que el videojuego es jugable, se puede ya mover por una zona o por otra, lo que es la base está ahí, habrá zonas que estén mejor, habrá zonas que estén peor, por supuesto. Sin embargo, pues ya podría mostrarse. De hecho, se habla de que se mostrarían esos Game Awards, pero insisto, yo en los Game Awards, de hecho, diría que no esperaréis tantas noticias como se están diciendo por ahí. Habrá una o dos presentaciones, tampoco os obcequéis con que los Game Awards va a ser un Xbox Showcase, por así decirlo, pero bueno, eso por una parte. Ahora vamos con lo que toca a la parte de los juegos de cara al futuro, ya para cerrar el vídeo, que como tal es una info muy genérica, así que por eso lo dejo un poco más para este espacio, ¿de acuerdo? Van a tardar mucho, sí, pero van a tardar mucho unos cuantos, otros no tantos, y ahora lo que estamos hablando es lo que he comentado al principio del vídeo. Microsoft tiene esta línea de producción de videojuegos presentados ahora mismo. Tiene Elder Scrolls 6, The Outer Worlds 2, lo que es el Project Mara, Hellblade 2, es decir, el propio Abowed, como hemos comentado, Forza Motorsport, es decir, hay una cantidad impresionante de videojuegos presentados, pero esa cantidad representaría solamente una tercera parte del total de videojuegos que ahora mismo tienen en fase de producción. Y esto lo comenta también, insisto, la misma fuente que comenta todo lo de la Abowed, juego que según algunos estaba cancelado. Vuelvo a insistir, lo siento, no es el caso, el juego va por buen camino. Pero bueno, lo que dice en este caso Jeff Gordon a tenor de lo que es ese tercio, ¿de acuerdo? Diría, de los juegos que conozco, y hay juegos que no conozco porque no sé nada, en lo que Bethesda esté trabajando en general. No sé sobre el juego de Hideo Kojima del que habló Jeff Grubb, y también he oído hablar de algunos otros juegos que no están en la hoja de ruta que he visto. Así que, como una estimación completa de lo que hay, y es una estimación conservadora y baja,
Diría que alrededor de un tercio de los juegos han sido anunciados por Xbox Game Studios en este momento, y eso, la verdad que insisto, son unas palabras bastante fuertes, vuelvo a decirlo. Estaríamos hablando, insisto, porque aquí incluso está dejando fuera Bethesda, que no sabe nada de lo que está haciendo Bethesda, nada, aparte de lo anunciado Ghostwire Tokyo, Starfield, Redfall, no sabría nada de eso, y aún así está hablando de que habría un tercio de juegos todavía dos tercios de juegos todavía por anunciar, que solo se habría anunciado un tercio. Evidentemente ahí pues incluso tienes que quitar el Elder Scrolls 6, que es verdad que Bethesda lo anunció, ese juego está anunciado como tal, tienes que quitar The Outer Worlds 2, tienes que quitar una cantidad de juegos espectacular y aún así te queda, es decir, multiplicada esta lista por 3. Y eso es en lo que se está trabajando ahora mismo. Evidentemente está el juego de Kojima, supuesto juego de Kojima, está lo que es el Project Dragon, el otro Project Dragon, un nuevo juego seguramente de Double Fine, el proyecto de Inside, en fin, el proyecto por supuesto de The Coalition, que por un lado estaría seguramente un Gear 6 y por otro lado una nueva IP, se está hablando que sería un proyecto un tanto más pequeño pero aún así bastante interesante. Y lo dicho, también está el juego de Compulsion Games, que tampoco se sabe demasiado sobre este videojuego, pero bueno, como tal, insisto, hay una cantidad impresionante de videojuegos presente en todo esto, que sí, lo dicho, me vendréis a decir, pero es que para eso queda mucho. Evidentemente, me gustaría de hecho saber más sobre los videojuegos que hay actualmente anunciados, pero ¿qué es lo que nos viene a decir esto? Que el futuro de Microsoft es arrollador, que tanto que se decía que Microsoft no tenía videojuegos, que no tenía absolutamente nada, si es que el problema es que Microsoft se ha sobresaturado de videojuegos y estamos diciendo por aquí, a ver si compran más estudios. ¿Para qué? Para que nos saquen 100 juegos a lo largo de los 5 primeros años. Hombre, estaría bonito, pero no sé, ya veremos en todo eso, porque ahí sí que tendríamos que hablar de monopolio. Pero bueno, y tanto precisamente que a Microsoft se le tenía como el ogro de la industria, va a producir una cantidad de videojuegos espectacular, y la va a producir, al igual que ha dicho Obsidian, la va a producir básicamente con la total libertad creativa que esta clase de estudios buscan, porque la propia Obsidian ha comentado en unas palabras que iban a ser comprados por otro antes que por Microsoft. Sin embargo, Microsoft les ofreció dinero y libertad, o sea, era un todo en uno. Los otros le ofrecían pasta, pero no le ofrecían libertad creativa, así que por eso se fueron con Microsoft, porque tendrían total libertad para hacer lo que les diera la gana. Y eso es lo que sucede dentro de los estudios de Microsoft, esa es la purísima realidad. Pero bueno, me gustaría que a partir de aquí, como siempre, en la caja de comentarios dejarais todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de este tema, y también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.